Un día de noviembre de 1532, el nuevo y el viejo mundo chocaron. ¿Cómo te atreves, indio perro? 168 españoles atacaron el ejército imperial de los incas en las regiones montañosas de Perú. Antes que el día acabara, habían masacrado a 7.000 personas y tomado el control del imperio inca. Ni una sola vida española se perdió en el proceso. ¿Por qué era tan desigual el equilibrio de poder entre el viejo y el nuevo mundo? ¿Y por qué, en los siglos subsiguientes, fueron europeos quienes conquistaron una porción importante del mundo? Estas son preguntas que fascinan al profesor Jared Diamond. Él emprendió una exploración para entender las raíces del poder, buscando pistas en los lugares más improbables. Desarrolló una teoría muy original, que lo que separa a los ganadores de los perdedores es la tierra misma, la geografía. Fue la forma de los continentes, sus cultivos y animales, lo que permitió a algunas culturas florecer mientras otras quedaban atrás. Pero, ¿acaso esta manera de ver el mundo puede arrojar una luz sobre los acontecimientos de 1532? ¿Cómo puede la geografía explicar la conquista del mundo por las armas, los gérmenes y el acero? Armas, gérmenes y acero. Una presentación de la National Geographic. Episodio 2. La conquista. Durante 2 años, una banda de conquistadores españoles ha estado viajando en busca de oro y gloria. No son soldados profesionales, sino mercenarios y aventureros, liderados por un capitán jubilado del ejército, Francisco Pizarro. Él ya hizo fortuna propia en las colonias de Centroamérica. Ahora está llevando a sus hombres al sur, hacia territorio inexplorado. Son los primeros europeos en escalar los Andes y en aventurarse tan lejos en el continente de América del Sur. A medida que viajan, encuentran evidencia de una gran civilización nativa. Llegaron a la frontera del poderoso imperio inca. Para indios y españoles por igual, cualquier encuentro es un choque de culturas. ¿Qué es eso? Yo quiero, papá. Estos indios nunca han visto hombres blancos y no tienen idea alguna de la amenaza que representan. No pueden imaginar que dentro de pocos días estos forasteros volcarán su mundo al revés. Para la década de 1530 el imperio inca era enorme. Se extendía a lo largo de los Andes, desde el moderno Ecuador hasta el centro de Chile, una distancia de 4.000 kilómetros. Pero a solo 800 kilómetros al norte empezaban las colonias de Centroamérica y el Caribe, preciadas posesiones del imperio español. En esa época, el rey español controlaba 1/3 del continente europeo,
pero la propia España solo recientemente se había convertido en un estado unificado, después de haber puesto fin a 700 años de ocupación de los moros islámicos. Aún era una sociedad rural. La mayoría de los conquistadores provenía de aldeas y poblados pequeños en el corazón del país, pueblos como Trujillo, donde se crió Pizarro. Aquí pasó gran parte de su niñez, trabajando como porquerizo en los campos cercanos. Hoy se le recuerda como un gran guerrero. Su estatua domina la plaza mayor de Trujillo. Y su casa paterna se convirtió en un museo. Jared Diamond vino aquí a explorar el mundo de los conquistadores y a comprender el secreto de su éxito. Él es Francisco Pizarro, el español que conquistó al estado más poderoso del Nuevo Mundo, el Imperio Inca. ¿Por qué Pizarro y sus hombres conquistaron a los incas y no al contrario? Parece una pregunta simple, pero la respuesta no es tan obvia. Después de todo, Pizarro era una persona bastante ordinaria y Trujillo es un pueblo bastante común. ¿Qué dio a Pizarro y a sus hombres ese enorme poder? ¿Por qué estoy tan interesado en los conquistadores de Pizarro? Porque es un ejemplo siniestramente exitoso de conquista europea. Y llevo 30 años explorando modelos de conquista. Jared Diamond es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, pero ha realizado la mayor parte de su trabajo de campo en Papúa Nueva Guinea. Su estadía allí lo inspiró a explorar las raíces de la desigualdad en el mundo moderno, para entender por qué algunas personas pudieron dominar y conquistar a otras. Remontándose miles de años, arguye que la agricultura dio una ventaja enorme a algunas culturas, y aquellos que tuvieron la suerte de tener los cultivos y animales más productivos se convirtieron en los granjeros más exitosos. La agricultura se desarrolló por primera vez en una parte del Medio Oriente conocida como la Media Luna Fértil. Con el tiempo, cultivos y animales en la Media Luna Fértil se extendieron al norte de África y Europa, donde activaron una explosión de civilización. Para el siglo XVI, las granjas europeas estaban dominadas por animales provenientes de la Media Luna Fértil. Ninguno era nativo de Europa. Proporcionaban más que solo carne. Eran una fuente de leche, lana, cuero y abono. Y algo muy importante, proporcionaban fuerza de trabajo. Enjaezado a un arado, un caballo o un buey podían transformar la productividad de las tierras de labranza. Los granjeros europeos podían cultivar más productos para alimentar a más personas, quienes a su vez podían construir sociedades más grandes y complejas. En el Nuevo Mundo no había caballos, ganado ni agricultura. Todo el trabajo debía hacerse a mano. El único animal doméstico grande era la llama.
Pero esta dócil criatura nunca había sido enjaezada a un arado. Los incas tenían mucha experiencia en cultivar patatas y maíz, pero debido a su geografía nunca pudieron ser tan productivos como los granjeros europeos. Los caballos proporcionaron otra enorme ventaja a los europeos. Podían montarlos. Para los incas, ver a los conquistadores de Pizarro cruzando por sus tierras fue algo extraordinario. Nunca habían visto personas cargadas por sus animales. Algunos pensaron que eran dioses, esos hombres de aspecto extraño, parte humanos y parte bestias. Los caballos, que parecían tan exóticos a los incas, ya se habían usado en España durante 4000 años. En una era anterior al transporte motorizado, permitían a las personas movilizarse y controlar sus tierras. Lo voy a cambiar a la otra mano, haciendo una pirueta. Cuando Javier Martín no está arreando ganado, da exhibiciones de equitación tradicional. Para que se arranquen ahí, para que se vea. Este estilo de cabalgar es conocido como a la jineta. Se hace énfasis en el control y la maniobrabilidad, con las rodillas dobladas para apretar los costados del caballo y solo una mano en las Para riendas. dejarlo a él más dentro. Muy diferente del estilo más formal de los caballeros medievales. Ahora le voy a parar al lado de él. En el siglo XVI, el estilo de cabalgar a la jineta se había convertido en el estilo dominante de la caballería española. Así es como los conquistadores habrían montado sus caballos. Lo del acoso. Oh. Es una exhibición asombrosa de un animal grande controlado por una persona, de dominio preciso para detenerse, avanzar y girar. Javier me dijo que cabalga desde que tenía 5 años, y cuando lo vi comprendí mejor de dónde provenían los conquistadores. Ellos dominaban estas técnicas y las aprendieron trabajando con toros, pero las técnicas también funcionaban en el contexto militar, y puedo ver que ese control permitiría derribar personas en campo abierto. Personas que nunca habían visto caballos se habrían sentido aterrados al verlos. Debió ser algo extraño y aterrador, y eso antes de que uno de estos animales se te abalanzara derribándote y dejándote a merced de una lanza y de la muerte. La noticia de unos forasteros semejantes a dioses sobre sus animales cuadrúpedos es llevada por el mensajero real al emperador de los incas, quien acampa en el valle de Cajamarca, en el norte del Perú, guardado por un ejército de 80.000 hombres. Atahualpa es venerado como un dios viviente, hijo del propio sol. Se encuentra en Cajamarca en un retiro religioso, dando gracias por una serie de recientes triunfos militares. Cuando escucha hablar del progreso de los españoles, decide no ordenar su muerte. En lugar de ello, les envía un mensaje. Los invita a reunirse con él en Cajamarca, tan rápido como les sea posible. Atahualpa quería que los españoles fueran a Cajamarca y cayeran en una trampa. Y para cerciorarse de que lo hicieran, hizo con ellos una especie de juego psicológico.
enviándoles presentes e invitándolos. Sabía que los españoles no eran dioses. Los informes de inteligencia hablaban de personas que llevaban lana en la cara, como una llama o una alpaca, así que eran como animales. También iban de un lugar a otro llevando sobre sus cabezas una olla pequeña que nunca se usaba para cocinar. Había que estar locos para caminar con una olla. Pero estaba más allá de la salvación quien llegara a un campamento y no usara esa olla para cocinar. Él tenía la idea de que eran subhumanos. ¿Qué podían hacer unos cuantos jinetes y más o menos 100 españoles al poderoso Inca? Prácticamente nada. Pero los espías de Atahualpa no se percataron de que los españoles están armados con algunas de las mejores armas del mundo. En la época de los conquistadores, España tenía el mayor ejército de Europa, dirigido desde la capital imperial, Toledo. Durante más de 700 años, los españoles habían estado en guerra, luchando contra los moros y otros ejércitos europeos. En Europa había una carrera armamentista. Para sobrevivir, los españoles necesitaban estar actualizados en tecnología de armas. ¡Hey! Cogemos el arcabuz. Para la década de 1530, el arcabuz era parte importante del arsenal español. Ahora vas a disparar tú. El arcabuz era un arma todavía primitiva, pero evolucionaría para cambiar la cara de la guerra. A nosotros los modernos esa arma no nos parece útil. Es como una broma. No se puede apuntar bien con ella, recargarla es tedioso, y mientras el tirador está recargándola, un espadachín vendría y lo mataría. Pero los incas ni siquiera habían llegado a tener espadas, e incluso esa arma, con su estruendo, su olor y el humo, y con todas sus limitaciones, habría sido aterradora para alguien que nunca la había visto. Habría sido el terror total al estilo 1532. A pesar de su estruendo, la tecnología de la pólvora aún estaba en su infancia. El verdadero poder de los conquistadores estaba en otro aspecto, en la producción del acero. Toledo tenía los mejores fabricantes de espadas del mundo. Pero, ¿por qué la gente de aquí podía manufacturar mortíferas armas de acero, mientras los incas solo hacían simples herramientas de bronce? No había nada brillante en los europeos que les permitiera ser fabricantes de espadas de alta calidad. Así como las armas de fuego, las espadas resultaron de un largo proceso de ensayo y error que empezó fuera de Europa. El hombre empezó a trabajar con metales en la media luna fértil hace 7000 años, y como Europa está geográficamente cerca de la media luna fértil, los europeos heredaron esa tecnología metalúrgica. Pero ellos llevaron esta tecnología a un nuevo nivel. Los soldados europeos exigieron espadas más fuertes, largas y afiladas. Así luce una espada toledana terminada. Esta en particular es el mismo modelo de la espada que Pizarro llevaba. Es un arma temible. Se usa para punzar y también para cortar. Y puedo entender fácilmente cómo la persona que empuñaba la espada podía matar docenas de personas en poco tiempo. Los estoques son un punto alto en una tecnología metalúrgica muy sofisticada.
Hay que pensar en la calidad que necesita una espada. En primer lugar, tiene que ser fuerte, el metal tiene que ser lo bastante duro para soportar un borde afilado, y eso requiere de acero, que es hierro fundido con carbón. Y cuanto más carbón se ponga en el hierro, más duro será el metal. Pero si se endurece demasiado, se pone quebradizo, lo cual no es bueno porque al golpear a alguien la espada se rompería, de modo que también se necesita que tenga una cierta flexibilidad, la capacidad de doblarse y recuperar su forma. Y eso se consigue calentándola a ciertas temperaturas y sumergiéndola en agua fría. Se necesitó mucha experimentación para conseguir algo tan largo, elegante, magnífico y tan mortífero como el estoque. El estoque, con su hoja muy larga, fue desarrollado como un arma para duelos, pero se puso tan de moda en la Europa del Renacimiento que era la espada a elegir por cualquier aspirante a caballero. La palabra estoque deriva del término español espada ropera, que significa espada de ropa. Y por primera vez en España empezamos a ver personas llevando espada con su ropa cotidiana, su traje de civil, ocupándose de sus asuntos diarios. Eso no se hacía en la Edad Media. Fue algo nuevo en el siglo XVI y era como decir, he llegado, soy un caballero, puedo ascender jerárquicamente, reclamo el linaje de los caballeros del medioevo. Era en gran medida un símbolo de la codicia ambiciosa de los conquistadores, lo que los impulsaba a soportar todas las penalidades, lo que los hizo ir a las Américas, su ambición de oro, su ambición por ascender socialmente, y el estoque simbolizaba completamente esa avaricia dominadora. El 15 de noviembre de 1532, el grupo de aventureros de Pizarro entra en el valle de Cajamarca. Les dijeron que Atahualpa está allí esperándolos. Pero no están preparados para lo que ven al llegar. En las colinas, más allá del pueblo de Cajamarca, se encuentra el ejército inca imperial, 80.000 hombres en completo orden de batalla. Los propios diarios de los conquistadores son evidencia de sus primeras impresiones. Su campamento parecía una hermosa ciudad. Hasta entonces no habíamos visto nada semejante en las Indias y nos asustó. Éramos muy pocos y nos internamos mucho en esa tierra. Pizarro envía una partida de sus mejores jinetes al corazón del campamento inca. Los lidera el capitán de Soto. Apuestan a que Atahualpa les permitirá atravesar ilesos el campamento y accederá a reunirse con ellos. La visita de Soto tenía un propósito psicológico muy importante: intimidar al Inca frente a su pueblo, desafiándolo con el caballo. El gobernador de Perú, don Francisco Pizarro. Atahualpa no reaccionó al principio a la presencia de Soto, como si nadie hubiera entrado a la habitación. Cuando el caballo se encontró cara a cara con el Inca, este permaneció tranquilo, demostrando que el caballo no lo había impresionado, menospreciando la actitud de Soto. El capitán llegó tan cerca que los orificios nasales del caballo tocaron la línea del cabello del Inca. El Inca no se movió. Entonces, después de un breve silencio, vino la explosión de Atahualpa.
Les dijo que había llegado la hora de que pagaran. Entiendo que les dijo que era hora de pagar con sus vidas. Entiendo que Soto estaba lo bastante nervioso como para regresar lleno de miedo al campamento. Y por lo que sabemos, los españoles pasaron la noche anterior aterrorizados. Los conquistadores acamparon en el pueblo de Cajamarca. La mayoría está convencida de que enfrentan la aniquilación. 168 soldados a 1.600 kilómetros de cualquier otro español, enfrentando a un ejército de 80.000 incas. Pocos dormimos esa noche. Recorríamos continuamente la plaza, desde donde podíamos ver las fogatas del campamento del ejército indio. Era una vista aterradora, como una noche cubierta de estrellas. Pizarro y sus oficiales de confianza debaten sus opciones de cómo tratar con Atahualpa. Pero hay un montón de soldados, capitán, no vamos a poder. Al aconsejan cautela, pero Pizarro insiste en que su mejor posibilidad es lanzar un ataque sorpresa el día siguiente. Es una táctica que funcionó con éxito en el pasado. 12 años antes de que Pizarro fuera a Perú, otro famoso conquistador, Hernán Cortés, fue a México y encontró otra formidable civilización, los aztecas. Conquistó el país secuestrando al líder azteca y aprovechándose del caos resultante. La historia de Cortés fue publicada posteriormente y se convirtió en un éxito de librería, un manual para cualquier potencial conquistador. Todavía se puede encontrar en la gran biblioteca de la Universidad de Salamanca en el norte de España. Se puede considerar esta maravillosa biblioteca como una tienda de trucos sucios, porque estos libros relatan lo que unos generales hicieron a otros durante miles de años en el pasado y en gran parte de Eurasia. En esta biblioteca tenemos un famoso recuento de la conquista de México con todos los detalles de lo que Cortés hizo a los aztecas y de su éxito. Fue un modelo que le dio ideas a Pizarro sobre qué podría intentar exactamente con los incas, mientras que los incas, sin escritura, solo poseían un conocimiento transmitido vía oral, que los hacía poco sofisticados e ingenuos frente a los españoles. Pero si los libros eran tan útiles, ¿por qué los incas no podían leer o escribir? Desarrollar un nuevo sistema de escritura independientemente es un proceso sumamente complejo y ha sucedido muy rara vez en la historia humana. Se logró por primera vez hace por lo menos 5.000 años por los sumerios en la media luna fértil. Ellos crearon un detallado sistema de símbolos llamado cuneiforme, posiblemente como una manera de registrar transacciones agrícolas. Desde entonces, casi todos los idiomas escritos de Europa ya se han copiado, adaptado o simplemente se han inspirado en los elementos esenciales del cuneiforme. La difusión de la escritura fue favorecida enormemente con la invención del papel, la tinta y el tipo de imprenta móvil. Todas innovaciones provenientes de fuera de Europa, pero de las cuales se apoderaron los europeos en el medioevo para producir el máximo transmisor de conocimiento: la imprenta. La palabra escrita ya podía extenderse rápidamente y con precisión por Europa y Asia.
El mundo moderno sería imposible sin el desarrollo de la escritura. Pero hay otra parte del mundo donde se inventó independientemente un nuevo sistema de escritura. Hace por lo menos 2500 años en el sur de México, los nativos desarrollaron una forma de trabajar con símbolos que involucraron en la escritura maya. Pero si los mayas tenían escritura, ¿por qué no la difundieron al sur, a los Andes, para ayudar a los incas a instruirse? Para Diamond, la respuesta está en la forma de los continentes. Europa y Asia forman el continente de Eurasia, un continente gigante que se extiende de oriente a occidente y se estrecha de sur a norte. El continente americano es largo de norte a sur y estrecho de oriente a occidente, muy estrecho en Panamá, donde llega a solo 160 kilómetros. Ambos continentes tienen la misma longitud aproximada de 12.900 kilómetros en sus dimensiones máximas, pero Eurasia los tiene de este a oeste y las Américas de norte a sur. Es como si estos continentes hubiesen rotado 90 grados entre sí. Diamond ya demostró que cultivos y animales pudieron extenderse fácilmente al oriente y al occidente a través de Eurasia. Porque lugares con la misma latitud automáticamente comparten la misma duración de los días y un clima y vegetación similares. Pero los continentes americanos eran lo contrario de Eurasia. Un viaje de un extremo a otro de las Américas es una travesía de norte a sur, a través de diferentes duraciones de los días, diferentes zonas climáticas y una vegetación drásticamente diferente. Estas diferencias básicas obstaculizaron la expansión de cultivos y animales, así como de personas, ideas y tecnologías. Los pueblos de los Andes estaban crónicamente aislados, sin acceso a la escritura o casi cualquier otra innovación de otra parte de las Américas. En contraste, Pizarro y sus hombres fueron geográficamente bendecidos. Como españoles, disfrutaban del beneficio de tecnologías e ideas que se habían propagado fácilmente por Eurasia. Los acontecimientos de 1532 tuvieron profundas causas sobre las cuales ni españoles ni incas tuvieron control alguno. La forma de los continentes, la distribución de plantas y animales, la difusión de la tecnología eurasiática, eran hechos geográficos. Y en todas las variantes, la geografía se inclinó en favor de los europeos. Es la mañana del 16 de noviembre de 1532. Atahualpa ha accedido a reunirse con los españoles en el pueblo de Cajamarca y envía a su séquito delante de él. Pero toma una decisión fatal, que sus soldados no deben llevar armas. Los indios eran músicos y bailarines. Eran soldados pero desarmados. ¿Por qué Atahualpa habría de desarmar a sus propios soldados? Porque estaba en una festividad, estaba celebrando. No iba a la guerra.
Iba a una celebración para que todas las personas pudieran ver cómo los supuestos dioses huían corriendo aterrorizados. El hecho de que algunas personas creyeran que los españoles eran dioses serviría bien a los propósitos de Atahualpa. Si sé que no son dioses y derroto a los dioses, entonces todos estarán conmigo. Pero ¿y si derroto a los dioses sin ninguna demostración de fuerza, entonces seré más que los dioses? Mientras Atahualpa y sus hombres entran en Cajamarca, los españoles están esperando, ocultos. Había 5,000 o 6,000 hombres, y tras ellos la figura de Atahualpa, sentado en un palanquín muy hermoso, forrado con plumas y embellecido con oro y plata. Muchos de nosotros nos orinamos de terror. La plaza estaba llena de hombres de Atahualpa, pero no había ni un español a la vista. Atahualpa pregunta, ¿dónde están esos perros? Uno de sus hombres de confianza responde, huyeron lejos porque tienen miedo del magnificente Inca. Por supuesto, la muchedumbre entera escuchó eso y creyó que era así. Me presento ante vosotros en nombre de la cristiandad. Pizarro envía a su sacerdote para que confronte a Atahualpa. Para enseñaros el camino de la verdad. Están obligados a intentar convertir a los nativos antes de recurrir a la violencia. ¿De qué hablas, carapeluda? Yo soy el hijo del sol. Tengo el derecho de gobernar a mi pueblo. ¿Qué derecho tienes tú de hablarme así? Mi poder procede de mi señor. Sus palabras están escritas en este libro. ¿Tu poder? Atahualpa nunca ha visto un libro. No sabe qué hacer con él. No vale nada. No escucho la palabra de la que hablas. ¿Cómo te atreves, indio perro? ¡Salgan, españoles! ¡Destruyan a estos perros que no respetan las cosas de Dios! ¡Santiago, a ellos! En ese momento, con la muchedumbre completamente desprevenida, llegaron los caballos. Y hubo pánico general. Imaginen la escena en Cajamarca. Los incas nunca habían visto caballos, y estos no eran caballos ordinarios. Eran caballos españoles, caballos feroces, grandes, luchadores. Podían situarse entre los hombres y pisotearlos, y constituían una excelente plataforma. Se podía punzar hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, cortar, se podía guadañar, cercenar todo alrededor. Si los incas se hubieran mantenido firmes contra la caballería, habrían salido bien librados. Su número era superior, pero no lo sabían. Huyeron y así los jinetes pudieron situarse entre ellos y cortarlos. Había un dios inca llamado Huiracocha. Era un hombre blanco, el dios del trueno. Así que pensaron que esos hombres con sus arcabuces eran la encarnación misma de Huiracocha. Atahualpa estaba en su palanquín sostenido por sus portadores. En cuanto pudieron, los españoles persiguieron el palanquín y comenzaron la matanza de los portadores.
Cuando uno caía, otro lo reemplazaba. Solo al final mismo de la tragedia, el palanquín empezó a tambalearse, porque ya no quedaban portadores. Cuando el palanquín cae, el propio Pizarro captura a Atahualpa. Su plan funcionó a la perfección. Atahualpa es llevado a una prisión provisional en los aposentos reales en Cajamarca. Pensó que lo mataríamos, pero le dijimos que no, que los cristianos solo matan al calor de la batalla. Afuera, miles de incas están muertos. El resto del ejército se ha retirado a las colinas. A pesar del enorme desequilibrio en hombres, los caballos, las espadas y la estrategia española fueron decisivos. Pero los españoles poseían otra arma que ni siquiera sabían que tenían. Un arma de destrucción masiva que había marchado invisible delante de ellos. Hoy, la guerra contra las enfermedades infecciosas se emprende en centros de investigación biológica como el de Porton Down, Inglaterra. Aquí producen vacunas contra los virus más mortíferos del mundo. En el siglo XVI no había vacunas, ni protección alguna contra la propagación desenfrenada de las enfermedades infecciosas. Doce años antes de que Pizarro llegara a Cajamarca, un barco español zarpó hacia México. A bordo, uno de los esclavos padecía los primeros síntomas de una fiebre. Fue la primera persona en traer una enfermedad mortal al continente americano. La enfermedad era la viruela. En unas semanas el virus de la viruela se propagaría desde una sola fuente para infectar a miles de americanos nativos. La viruela ingresa en el cuerpo cuando uno inhala las partículas y se adhieren a la parte anterior de la garganta y los pulmones. De 2 a 3 días después de contraída la enfermedad, aparece el clásico brote, que en su mayor grado ocupa todo el cuerpo. Se inicia con granos y luego con enormes ampollas hasta que toda la piel, empezando por las manos y la cara hasta cubrir todo el cuerpo, es invadida por las ampollas de la viruela. En esta etapa el paciente es altamente infeccioso, porque cada una de esas ampollas está llena de partículas de viruela, de modo que si uno hace estallar una ampolla, grandes cantidades de virus se verterán a cualquier cosa que toquen. Diez o 12 días después sus amigos se enfermarán y luego 10 o 12 días después los amigos de ellos. Dicha tasa significa que la enfermedad se propaga exponencialmente. Su proporción de aumento crece cada vez más y más, y se infectan más personas hasta que finalmente devasta la población. La primera epidemia de viruela en el Nuevo Mundo se extendió a través de Centroamérica y llegó al Imperio Inca. Dondequiera que fue, el virus diezmó las poblaciones nativas, haciéndolas presa más fácil para la conquista española. Pero, ¿por qué los gérmenes estaban tan cargados hacia uno de los bandos?
¿Por qué los españoles transmitieron sus enfermedades a los incas y no al revés? Esta fue el arma secreta de Pizarro. Cerdos, vacas, ovejas y cabras, animales domésticos. Recuerden que Pizarro era porquerizo. Se crió en chozas como esta, en íntimo contacto con animales domésticos, respirando sus gérmenes, bebiéndolos en su leche. Y fue a partir de los gérmenes de animales domésticos que las enfermedades mortales evolucionaron. Por ejemplo, la gripe evolucionó de una enfermedad de los cerdos transmitida por pollos y patos. Adquirimos el sarampión del ganado y la viruela de los animales domésticos, de manera que estos grandes asesinos de personas fueron un legado de 10.000 años de contacto con nuestros amados animales domésticos. Durante la Edad Media, las enfermedades infecciosas se extendieron a través de Europa y cobraron millones de vidas. Pero, paradójicamente, las repetidas epidemias hicieron a los europeos más resistentes. En cada brote siempre había algunas personas genéticamente más capaces que otras para defenderse del virus. Estas personas tenían más probabilidades de sobrevivir y tener hijos. En el proceso, transmitirían su resistencia genética. A través de los siglos, poblaciones enteras adquirieron algún grado de protección contra la propagación de enfermedades como la viruela. Una protección que los incas nunca tuvieron. Cuando llegó al Nuevo Mundo, nadie allí había visto una enfermedad así. El número de personas susceptibles era mucho mayor. No había inmunidad natural. Así, más personas podían contraer la enfermedad y luego propagarla, y el número de personas para recibirla era mucho más alto. Más personas morirían y más personas serían susceptibles a contagiarse. Se propagaría rápidamente y la mortalidad sería enorme. ¿Por qué los americanos nativos no habían enfermado de viruela? ¿Y por qué no tenían enfermedades mortales que transmitir a los españoles? Simplemente porque no tenían la misma historia de contacto con animales de granja. Los incas tenían llamas, pero las llamas no son como las vacas y las ovejas, no se ordeñan, ni se mantienen en grandes rebaños, y no viven en graneros junto a los humanos. No hubo intercambio de gérmenes entre llamas y personas. La clave del argumento de Diamond es la distribución de animales de granja alrededor del mundo. Aparte de la llama, todos los animales de granja grandes eran nativos de Eurasia y el norte de África. Ninguno fue jamás domesticado en América del Norte, Centro y Sur de África o Australia. Como resultado, las peores enfermedades epidémicas también fueron nativas de Eurasia y el norte de África, y luego se propagaron a todo el mundo con efectos mortales. Hay un largo debate acerca del número de indígenas que murieron en la conquista española del Nuevo Mundo. Algunos eruditos piensan que pudo haber una población de 20 millones de nativos americanos, y la inmensa mayoría, quizás un 95%, murió por enfermedades del Viejo Mundo. Un continente prácticamente devastado. Habiendo entregado más de 20 toneladas de oro y plata, Atahualpa ya no era útil a sus captores. Por su infinita misericordia, en el último instante, le tendió una mano y lo llevó al reino de los cielos. Ahora, recemos por su alma. Fue apaleado hasta morir, en la misma plaza donde tantos de sus seguidores fueron masacrados 8 meses antes.
Muerto Atahualpa, los conquistadores continuaron con la colonización del resto de Perú. Apoyados en el poder de sus armas, sus gérmenes y su acero. El oro de las colonias españolas se llevó a Sevilla, en el sur de España. Hoy hay poca actividad en el río Guadalquivir, pero en el siglo XVI este era uno de los puertos más importantes y activos del mundo. Un flujo estable de barcos cargando tesoros de las Américas ayudó a España a convertirse en una de las naciones más ricas de la tierra. Los conquistadores cambiaron para siempre la relación entre el viejo y el nuevo mundo. Vine a España a responder una pregunta. ¿Por qué Pizarro y sus hombres conquistaron a los incas y no al contrario? Hay toda una mitología que dice que esa conquista y la expansión europea en general fue el resultado de que los europeos eran especialmente valientes, osados, ingeniosos o inteligentes. Pero las respuestas resultan no tener nada que ver con las calidades personales de los europeos. Sí, Pizarro y sus hombres eran valientes, pero había muchos incas valientes. En cambio, los europeos fueron conquistadores accidentales. En virtud de su situación geográfica y su historia, fueron las primeras personas en adquirir armas, gérmenes y acero. Para finales del siglo XIX, los poderes europeos se habían aventurado a las Américas y colonizado África, Australia y gran parte de Asia. El proceso que empezó en Cajamarca llegó a su conclusión lógica. Las armas, los gérmenes y el acero europeos estaban dando nueva forma al mundo.